Amén, hermanos, gloria a Dios. Pues vamos a comenzar nuestro, nuestra reunión en esta noche. Vamos a comenzar con un canto y dejamos al lugar a nuestro hermano Julio. Amén. Sembraste una semilla que me ha dado vida eterna. Y aunque las aves vengan, no me la arrancarán. Pues sé que esa semilla ha caído en buena tierra. Daré en su tiempo fruto como una grata ofrenda. Te agradezco, Jesús, que hayas puesto tus ojos en mí. Te agradezco, Jesús, el privilegio de servirte a ti. Te agradezco, Jesús, tu confianza y tu perdón. Te agradezco, Jesús, tuyo es mi corazón. Amén. Dejamos el lugar nomás. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar, Señor Padre bendito, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo, bendito Padre, y hoy, bendito Señor, te pedimos que tú toques nuestros corazones, bendito Señor, que quites, bendito Padre, todo aquello que genere raíz de amargura, bendito Señor, aquellas personas, bendito Señor, como tú les dijiste a los fariseos, hipócritas, bendito Padre, que quites todo eso, bendito Señor, de parte de cada uno de nosotros, bendito Padre, que en verdad te alabemos, te glorifiquemos y te exaltemos, bendito Señor, porque no podemos, bendito Padre, venir a tu presencia si tenemos algo contra el hermano, bendito Señor. Perdónanos, Señor, si hemos pecado, perdónanos, Señor, si hemos fallado, bendito Padre. Pero hoy te queremos pedir, bendito Señor, que sigas derramando bendiciones hasta que sobre y abunde, bendito Padre. Toma esta hora, bendito Padre, en el hueco de tu mano para que tú nos bendigas, tú nos hables, bendito Señor, y que aprendamos más de ti. Te damos gracias por la disponibilidad de mis hermanos, gracias porque están conectados, aquellos que escucharán, bendito Padre, tu palabra, y también, bendito Señor, aquellos que posteriormente, cuando se suba, bendito Señor, a la nube, que también cuando lo vean, bendito Señor, sean edificados. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Dejamos la palabra. Amén, gloria a Dios, hermanos. Bueno, pues en esta noche vamos a ver precisamente el siervo fiel y el que no fue tan fiel, ¿verdad? Vamos a ver nuestra lectura, como viene en nuestro temario, es Lucas 12 y vamos a ver del 35 al 48. Aunque en realidad aquí están como, digamos que son como dos parábolas que están unidas, ¿no? Las del siervo que es fiel y la que del que no es fiel. Pero vamos a ver estas dos, digamos, mini parábolas del siervo fiel y el malvado. Entonces, les voy a compartir aquí pantalla. Y bueno, vamos a comenzar dándole lectura rápidamente. Fíjense que encontré esta herramienta donde vienen diferentes versiones. Ahorita se las voy a poner. La primera es Reina Valera, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional y Biblia Dios habla hoy. Entonces, así como vayamos leyendo, pues si usted quiere ya ir viendo lo que dicen los otros versos, digo las otras versiones, bueno, pues ya lo tenemos aquí, ¿no? Entonces comenzamos verso 35, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Bueno, hermano, digamos que esta es la primera parte donde les comento que viene pues la parábola del siervo fiel que el Señor les cuenta. Y si vemos en contexto,
Venimos precisamente, que lo vimos en las clases pasadas, de, del hermano que viene y le dice que al Señor Jesús, pues que le diga a su hermano que parta con el herencia, etcétera, y Jesús les habla de las riquezas, que termina con este texto en el 34, dice, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bueno, entonces, precisamente en este contexto, hermanos, que habló de las riquezas y este verso 34, sigue precisamente con lo que vamos a ver ahorita, ¿no? O sea, ya vimos que donde está nuestro tesoro va a estar nuestro corazón. Entonces, empezamos con esta frase que dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Acabamos de leer que aquí habla de un señor que sale y deja, digamos, a sus siervos, ¿no? Entonces, esta frase, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, son dos frases importantes, digamos, para nosotros. En la Biblia, les voy a poner una imagen ahorita. Me dicen si la ven, por favor. ¿Qué era ceñirse los? ¿No? ¿No ven la de qué era ceñirse los lomos? A ver, entonces voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir a ver si ya la ven. ¿Ya la ven? Bueno, pues entonces ceñirse los lomos era precisamente, se vestían con túnicas, ¿no? Pero hay varias partes en la Biblia que dice que se ceñían los lomos. Y esto lo hacían porque, bueno, yo no sé si tenían pijamas o no, pero al parecer, por ejemplo, cuando trabajaban en el campo o algunas personas, pues solamente se quitaban su cincho o su, no sé cómo le llamaran, su cinturón, y pues ya de sus ropas eran, pues digamos, guangas y así descansaban, ¿no? Pero pues si tenían que ir a cualquier lado, como nosotros ahora lo que llamamos estar fajados, se ceñían su cintura, ¿no? Como para que pues no sé si estar como más presentables, pero pues no podían andar con así la ropa toda floja. Entonces, esta expresión de ceñirse los lomos era cuando iban a hacer algún trabajo, cuando iban a la guerra. Por ejemplo, vemos que aquí jalaban hacia adelante el manto, lo pasaban hacia atrás y se lo metían aquí, tic, tic, para que les quedaba como una especie de, pues digamos, de short o una cosa así, ¿no? Pero que ya les permitía hacer otras labores. Quizá esta imagen la voy a quitar en internet porque no sé si tenga derechos de autor y luego ya ve que si no me parece que tiene derechos de autor, la dejo y si aparece, pues la quito. Ahorita la voy a dejar de compartir. Entonces, hermanos, bueno, veíamos que empezamos con esta frase de ciñe tus lomos. Por ejemplo, vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge que veo ahí que lea Job 38:3. A nuestro hermano Julio que lea Hechos 12:8. ¿Sí? ¿Ya estamos listos? Hermano George con Job 38:3. Sí, me enredé un poquito, pero ya estoy. Dice la palabra Job 38:3. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Muy bien, en este verso vemos precisamente cuando Dios, desde el torbellino, habla con Job y le dice esta frase, ciñe como varón tus lomos, ¿no? Bueno, ¿de tu versión qué decía, hermano? Vamos a ver qué tan valiente eres. Pero sí Ah, tenía traducción al lenguaje actual. bueno, Ya pero lo, ya lo ubiqué. sí, exacto, Reina Valera, ciñe tu lomo, porque esa es esa expresión como, incluso ahora ya ven que cuando salen las películas, ay, me arremango, ¿no? Entonces, porque ya como que voy a entrar en acción o me aprieto el pantalón o así, ¿no? De que voy a entrar en acción. Bueno, pues más o menos así era la expresión en aquellos tiempos. Ciñe como varón tu lomo. ¿Sabe, hermano Julio, si puede leer Hechos 12:8? 12:8 le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Ok, en este verso vemos cuando Pedro estaba en la prisión y el ángel llega y pues lo saca de allí, pero
es lo que yo les decía, por ejemplo, dormían, pues obviamente se ponían más cómodos, ¿no? Se aflojaban lo que estaban fajados, y entonces llega el ángel y le dice, ciñete, ahí sí no era ciñe tus lomos, pero ciñete, o sea, obviamente ponte tu cincho, toma tu manto y tus sandalias, porque pues ya nos vamos, ¿no? Entonces, esa expresión de ceñir, pues era como de, les voy a volver a compartir aquí las lecturas, porque precisamente en otra versión, en el verso 35, fíjense, en esta del medio dice, manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida, que eso era más o menos lo que sí entendemos por ceñirnos, ¿no? Como fajarse, que les digo de ahora, ¿no? Entonces, ¿para qué se fajan? ¿O para qué nos fajamos? ¿Para qué nos ajustamos la ropa? Pues para salir, para empezar a hacer nuestras labores. No es lo mismo estar de pijama que estar pues, ya vestidos, ¿no? Y sobre todo, depende del tipo de actividad, pues nos ajustamos la ropa. En aquel tiempo, bueno, pues se ceñían precisamente pues, como de que ya estaban listos, ¿no? Ya estaban preparados. Y ese es precisamente el enfoque que vemos en esta parábola, que ellos les dice el Señor Jesús, estén ceñidos vuestros lomos, o sea, siempre tenemos que estar preparados, como para la acción. ¿Qué acción? Pues puede ser cualquier tipo de acción, ¿no? Predicar, trabajar en la obra, hablar del Señor, etcétera. Siempre debemos de estar preparados. Y bueno, la segunda frase que dice, y vuestras lámparas encendidas. Vemos que las lámparas, pues se usan en muchas expresiones y bueno, infinidad de veces se mencionan lámparas en la Biblia, pero bueno, las más básicas, por ejemplo, en Mateo 25, habla de la presencia del Señor, ¿no? En nuestra vida, cuando la parábola de las 10 vírgenes, que les decía el Señor que esas 5 vírgenes prudentes tuvieron aceite suficiente como para mantener su lámpara encendida. Recordamos cuando vimos lo del almud y las lámparas, pues que las lámparas no son como las de ahora. Antes tenían que estarle echando aceite, tenían que hacerle su mechita o poner, no sé si directamente le llama sobre el aceite, pero pues si el aceite se acababa, pues se apagaba la lámpara. No es como ahora que podemos conectar el foco y está toda la noche. Entonces, estas vírgenes prudentes, las 5 que tuvieron el Espíritu Santo, pudieron mantener viva su lámpara. También en el Salmo 119, 105, que por ahí vi nuestra hermana Laurita, que está conectada, si nos puede leer. Salmo 119, 105, o si se lo sabe, porque lo conocemos mucho, pues que nos los diga. Amén, Salmo 119, 105. Voy. Amén. Ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos, y entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera a todos tus mandamientos. Salmo 119, 105. 119. Sí, 119. Sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien, entonces aquí vemos ya, bueno, dos acepciones, ¿no? Dos significados. Uno es el Espíritu Santo, su presencia en la parábola de las 10 vírgenes, y aquí que su palabra es nuestra lámpara. Entonces, vamos a ver un tercer ejemplo en Éxodo 27:20. Vamos a pedirle a nuestra hermana Mari que lo lea. Éxodo 27:20. Nuestra hermana María la una, a las 27, ¿qué? 20. 20. Ajá, por favor. Voy. Ya me vas a descontinuar, ¿eh? Dice, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para alumbrar, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Amén. Aquí nos está hablando del tabernáculo y es la instrucción que
que dio Dios para que continuamente estuvieran encendidas las lámparas en su presencia. ¿Qué nos habla esto? Pues también de la presencia de su Espíritu Santo, ¿no? De la luz, de su palabra. Entonces vemos, hermanos, tenemos que estar, ya vimos, listos, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Entonces tenemos que estar preparados todo momento y debemos de tener la lámpara ya sea aplicable a cualquier caso, el Espíritu, su palabra en nosotros, su presencia, todo el tiempo debemos de tratar de que esté encendido. Entonces continuamos en el 36, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Bueno, me quedan al 36 tantito. Los hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas. Recordamos que en aquellos tiempos no eran las bodas como hoy, ¿no? Que son unas horas y pues ya. En aquellos tiempos podían ser quién sabe cuánto tiempo o días en el que festejaban las bodas. Entonces se ve el señor de la casa y deja a sus sirvientes y ellos están todo el tiempo ceñidos y todo el tiempo tienen sus lámparas encendidas. ¿Para qué? Aquí dice para qué. Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y enseguida, pues es en el momento, ¿verdad? ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros debemos de estar preparados, ya vimos, con su presencia, con su palabra, siempre listos para que cuando Él llegue de las bodas, cuando Él llame, nosotros podamos abrir enseguida, que nosotros estemos listos para cuando Él llegue a la casa. Ahora sí me paso al 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y bueno, este texto yo creo que es así como muy hermoso y también es solamente el Señor, pues es capaz de decir una cosa así. Porque en aquellos tiempos, si recordamos, bueno, pues los siervos eran pues prácticamente esclavos, ¿no? ¿Qué señor de aquellos tiempos o de ahorita? Digo, pues yo nunca he conocido un patrón que les diga a sus empleados, sí, siéntense, yo les voy a servir, ¿no? Pues la verdad es que ahorita en nuestra mente humana, pues se me hace como imposible. Solamente Dios, que nos ama tanto, es el que puede decir que el Señor cuando venga va a sentar a sus siervos a la mesa y les va a servir. Pero pues así seguramente va a ser, porque si el Señor lo dijo, pues así es. 38. Perdón, les iba a comentar también respecto a este texto, que Jesús de hecho ya nos dio ejemplo porque nos sirvió dando su vida y luego si recordamos en Juan 13, que en la última cena se levantó y tomó el lebrillo y les empezó a lavar los pies a todos los discípulos y pues Pedro no quería, ¿no? ¿Por qué? Porque esa acción era propia de los siervos. Por eso Pedro dijo, no, pues ¿cómo me vas a lavar los pies? Y el Señor, no, te los tengo que lavar, si no, no tendrás parte conmigo. Ah, bueno, entonces sí, ¿no? Ya Pedro se dejó muy feliz. Pero esa yo creo que nada más como cerrar con broche de oro porque pues el Señor ya se iba, pero en realidad pues Él nos vino a servir porque a toda la gente sano enfermos, liberó cautivos y nosotros incluso que estamos ahora 2000 años después, hemos sido libres del cautiverio por el servicio que vino a dar el Señor Jesús a nosotros, siendo que Él es el creador del universo. Amén. Verso 38 dice, aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Bueno, las vigilias, según el horario, digamos, hebreo, recordemos que los hebreos no manejan, o los judíos ahora no manejan las horas como nosotros. Para nosotros el día empieza a las 12 de la noche y ahí se está fechando, digamos, cada día. Para ellos no, hermanos, para ellos cada día, más o menos a las 6 de la tarde, que es cuando se mete el sol, empieza su nuevo día. Entonces, por decir, hoy es 8 de abril, pero nuestro 8 de abril acaba a las 8 de la noche. Bueno, pues ellos ya están
pues en el 9, porque el de nosotros empezó ya a las 12 y el 9 empezó para ellos como a las 6. Entonces, después de las 6, digamos, las vigilias se cuentan cada 3 horas. La primera vigilia es de 6 a 9 de la noche, la segunda de 9 a 12, pues la tercera de 12 a 3, cuarta vigilia será de 3 a 6. Entonces aquí nos habla de que aunque llegue en el verso 38, y aunque venga la segunda vigilia, que sería más o menos entre 9 y 12 de la noche, y aunque venga a la tercera vigilia, que es las 12 de la noche, 3 de la mañana, más o menos, que es cuando pues todo el mundo nos vence el sueño, ¿no? Igual y nos podemos estar dormidos, digo, despiertos hasta las 12 de la noche, pero ya después pues como que sí ya nos gana. Precisamente en la madrugada, esas horas es cuando es más difícil, pero aquí dice que dichosos, si vemos en las otras versiones que están paralelas, que dichosos los siervos, los criados, que estén despiertos y que su Señor los encuentre así. Entonces así nos debe de encontrar el Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nunca vamos a dormir? Pues no, ¿verdad? Más bien que debemos de estar atentos y listos para que no nos gane el sueño espiritualmente, ¿no? Como así de, ay, bueno, pues ya, siempre hemos escuchado que el Señor viene, pero pues no ha venido, ¿no? Entonces, hasta que venga tal vez el anticristo, hasta que empiece a ver que van a poner la marca, pues ya sé que ya viene. ¿Y qué tal que no, hermanos? ¿Y qué tal que viene antes? Porque dice que va a venir como ladrón en la noche, entonces nadie lo espera, ¿no? Entonces no hay que dormirnos en nuestros laureles, tenemos que estar pensando siempre que nuestro Señor puede tocar en cualquier momento la puerta, como dice aquí, y nosotros tenemos que abrir enseguida, tenemos que en ese momento estar listos. Entonces, como siervos, nosotros debemos de estar listos, hermanos, debemos estar preparados con su presencia, escudriñando su palabra y obedeciéndole para que cuando Él llegue, nosotros enseguida podamos responder. Amén. Dice el 39, pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Bueno, aquí entre comillas, pues está como que cambiando de tema, pero no, porque como nos está hablando así de estar como muy atentos, precisamente dice, bueno, si un papá sabe que van a venir a robar su casa, pues no se va a dormir, ¿verdad? Va a estar ahí asomándose a la ventana o listo a ver si oye un ruido, por si viene algún ladrón, pues entonces ya puede atacarlo o pueda revertir lo que les quiere hacer este ladrón. Entonces debemos de estar precisamente preparados como si fueran a robar nuestra casa espiritual, porque en realidad así sería. Tenemos que guardar nuestro corazón para Él. Amén. Y luego dice el 40, vosotros también estéis preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo de Hombre vendrá. Entonces, precisamente como que esta primera parábola del siervo fiel, digamos, culmina con esto. Pues ustedes estén preparados, ceñidos vuestros lomos, sus lámparas encendidas, estén listas para cuando el Señor venga. Dice, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. También en las otras versiones dice que vendrá cuando menos lo esperemos. Amén. Entonces, en cualquier momento puede llegar y nosotros debemos estar preparados. Es lo que les está diciendo el Señor en esta primera parte. Y luego este verso 41, como que digamos que es el puente para la segunda parte, ¿no? Le dice Pedro, Señor, ¿dices a esta parábola a nosotros o también a todos? Y si vemos las otras versiones más o menos, es lo mismo, ¿no? Le pregunto a Pedro, ¿cuentas esta parábola para todos o para nosotros? Bueno, no sabemos por qué le habrá dicho Pedro esto, ¿no? Si se sintió aludido o al revés, así como de que, pues, no, a mí no me quedó el saco, seguramente es para ellos. No sabemos por qué lo dijo, ¿no? Pero el Señor no le dice ni sí ni no. El Señor le contesta con la otra parábola. Que bueno, ya después, al final, yo pensaré, bueno, yo les diré como mi opinión, ¿no? Que
que para mí es evidente por qué le dice esta segunda parábola. En esta segunda dice, y le dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Estoy en el 40. Es bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Más en el 45, si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, y entonces, hermanos, vemos ahora precisamente de que habla de un mayordomo, ya no de siervo, sino habla de un mayordomo. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Mayordomo sabemos que es alguien que administra, puede administrar bienes, puede administrar servicios. En este caso, nos deja ver como que es un señor, pues no sé, tenía lo que conoceríamos como rancho, hacienda, y tenía muchos sirvientes. Entonces dice que su señor lo pondría sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración. Bueno, ¿ración a quién? Más adelante vemos que hay siervos y siervas. Pues su ración a los siervos y siervas. Si él es administrador, él tiene que ver que todos trabajen de acuerdo a lo que espera el amo, y también que todos tengan pues su ración de comida, su ración de, no sé si les daban vestido u otras cosas, ¿no? Pero todos deberían de tener su ración. Pero ¿qué pasa con ese mayordomo? Dice que si ese mayordomo en el verso 45 piensa, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, beber y embriagarse. Recordamos que al principio dijimos, hermanos, que los siervos eran pues prácticamente como esclavos, ¿no? Entonces, los esclavos podían hacer su dueño lo que quisiera, los podía golpear, como dice aquí, los podía dejar sin comer, les podía poner alguna otra disciplina, los podía incluso echar a la calle, y pues no es como ahora que, ay, bueno, pues me voy con la de enfrente a trabajar, o sea, en aquel tiempo pues era muchísimo más difícil, no había, o solamente alguien que tuviera dinero podía pagarle a los siervos, y no había, más bien eran como muy reducido el círculo, ¿no? O sea, las aldeas eran pequeñas, etcétera, o las ciudades eran pequeñas, entonces, si una amo echaba a su criado, pues tendría que cambiarse, yo creo que ciudad, porque pues ¿quién lo iba a querer? Si ya entre comillas iba mal recomendado. Entonces, los dueños tenían como mucha autoridad sobre sus siervos, incluso como para azotarlos. ¿Qué pasa aquí con este mayordomo? Pues que este mayordomo ya se cree el patrón, porque pues empieza a comer, beber y embriagarse, cosa que no le estaba permitido porque no eran sus ganancias, eran las del amo. Y empieza a golpear a los criados y a las criadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues los empieza a maltratar, les empieza tal vez a abusar de sus servicios. Entonces ya no está siendo un mayordomo fiel ni prudente, sino que se está comiendo las ganancias del patrón, y aparte está maltratando a sus consiervos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque él dice, pues mi patrón se va a tardar, ¿no? Mientras yo voy aquí a gozar la vida. Cosa que pues pasa mucho en estos tiempos, ¿no? De que pues yo voy a vivir la vida, y ya cuando vea que me voy a morir, pues entonces sí ya le doy al Señor mi corazón. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Porque en el 46 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Entonces, hermanos, finalmente, pues bien dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Si creemos que nadie se va a dar cuenta, pues sí, el Señor sí se da cuenta.
Y entonces, ese administrador, pues podemos ser nosotros, puede haber muchos ámbitos. Nosotros podemos decir, ay, no, pero a mí el Señor pues no me ha dado ningún servicio, no, sí, cualquier servicio, nosotros somos administradores de ese servicio o de ese talento. Puede ser en la iglesia, puede ser en nuestra casa, puede ser en nuestro trabajo. Finalmente todos tenemos pues gente a cargo, por ejemplo aquí tenemos a Georgia Julio que tienen gente a cargo en sus trabajos, la hermana Mari, pues bueno, lo bueno es que allí el negocio es familiar, pero de todas maneras, como familia, por ejemplo, pues también los que son cabeza, pues son administradores de su hogar. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado de no abusar de los consiervos y de darle su ración, pues que puede ser física o espiritual, ¿no? Desde el sustento para la familia, como los que servimos en la casa del Señor, pues dar alimento espiritual, dar una palabra de aliento, dar ayuda cuando se necesita, porque eso estaría hablando de que estamos siendo buenos administradores. Y si alguien cree que no tiene talento, bueno, pues vemos en Mateo 16:15 que dice, les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, hermanos, todos tenemos precisamente ese mandamiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si estamos administrando ese mandamiento, si estamos hablándole a la demás gente, porque el Señor viene y pues que nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y precisamente no creernos más que los demás y empezar a abusar de ellos. Y nosotros pues somos, como dijimos, mayordomos de nuestra casa, de su palabra, en la iglesia de nuestro servicio, de si el Señor nos ha dado algún don, algún talento, debemos de explotarlo y trabajarlo precisamente para Él, ¿no? No para engrandecernos ni para aprovecharnos de la gente. Entonces debemos de cuidar, hermanos, de hacer lo que sabemos que el Señor nos manda y no maltratar a los que nos rodean, porque precisamente dice el verso 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Recibirá muchos azotes. Ya vimos que los dueños, pues prácticamente eran, pues sí, amos de los siervos y pues podían hacer prácticamente con ellos lo que quisieran. Entonces los podían azotar. En este caso, pues los azotes yo creo que no serían solamente con algún palo, sino está en juego el estar con el Señor en la eternidad. Verso 48 y final dice, más el que sin conocerle hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Nosotros, hermanos, ahora que ya conocemos, que hemos probado su presencia, pues nosotros conocemos precisamente la voluntad de nuestro Señor. Si no nos preparamos, pues va a pasar lo que dice en el verso 47, pues recibiremos muchos azotes. En el verso 48, si no conociéramos, bueno, pues si algún castigo merecemos, lo vamos a recibir, pero no va a ser igual que los que ya saben, que en este caso seríamos nosotros, ¿no? Si nosotros tenemos el conocimiento del Señor, las experiencias, hemos visto su mano, si ha caminado con nosotros, bueno, y no hacemos, no nos preparamos, dice aquí que nos va a castigar duramente. Y más aún porque nosotros ya sabemos, si no nos preparamos, pues es porque no queremos. Entonces, entre más conocemos, más hemos tenido y más se nos ha dado, pues también más se nos va a demandar. Y entonces, hermanos, por eso el ejemplo de estas dos parábolas, digamos, se unen en una sola, ¿no? En estar preparados, que fue la primera, y ahora sí regreso al verso 41, donde Pedro le dice al Señor, ¿esta parábola es para nosotros o es para todos? Y le contesta el Señor con esta segunda parábola. Pues obvio, para mí está muy claro que le dice, sí, es para todos, pero aparte tú tienes más responsabilidades, porque a ti se te ha dado más. Pues imagínense que él era de los 12.
Entonces, debemos de estar preparados, hermanos, con la palabra, con el espíritu y con nuestra mayordomía en lo que Dios nos haya dado. ¿Por qué? Porque no sabemos, primero, debemos estar preparados porque Él viene y no sabemos a qué hora. Tenemos que estar preparados para que en el momento que Él venga nosotros estemos listos. Y por otro lado también hacerlo bien, hacerlo de corazón, porque cuando se evalúe nuestra mayordomía, podríamos ser castigados duramente porque nosotros ya conocemos la palabra y a nosotros nos ha dado espíritu, más bien nos ha dado dones, nos ha dado talentos de su espíritu para servir. Y por lo tanto, hermanos, cuando seamos evaluados, que el Señor, como dice allí, pueda decirnos dichosos o bienaventurados ustedes porque han sido buenos siervos. Y bueno, pues esta es la palabra del Señor en esta noche y creo que sí nos enseña y nos hace reflexionar que debemos de estar preparados en todo momento. No sé si tengan algún comentario. Amén. Pues ciertamente como nos ha hablado la palabra el día de hoy, nosotros tenemos que prepararnos, estar siempre constantes en la palabra. Y como decías tú, Adi, que lo dice la palabra, ¿no? Si tenemos un servicio, tenemos que desarrollarlo, tenemos que estar delante del Señor siempre dispuestos a lo que Él quiera para nuestras vidas, porque la verdad nosotros muchas veces se nos ha dado dones, ministerio, pero no lo tomamos, como que decimos, no es el tiempo, aún no, pero ciertamente si el Señor en esta noche tan solo demandara nuestra alma, pues si no estamos preparados nos perderíamos, porque seríamos, hablabas también del versículo de las vírgenes, seríamos insensatas, insensatos. ¿Por qué? Porque no hemos guardado la palabra del Señor dentro de nuestro corazón, porque no hemos querido ese compromiso con el Señor. Y yo creo que estas dos parábolas que se unen son muy importantes para nuestra vida porque nosotros tenemos que reflexionar que verdaderamente si no estamos preparados en el Señor, si no hacemos su voluntad, si no damos lo que se nos ha dado por parte del Señor al que no lo tiene, pues de nada nos va a servir. Va a venir el Señor y nos va a encontrar vacíos. No vamos a tener nada que ofrecerle porque ni nosotros mismos tenemos lo que Él nos ha dado. Esos dones, esos ministerios, ese servicio, esa unidad, esa humildad para estar delante del Señor, apoyándonos unos a otros. Y yo creo que esta palabra es muy hermosa porque el Señor nos habla que debemos de estar preparados, preparados en Él, porque Él nos ha dado todas las armas, pero ya depende de cada uno de nosotros. Y pues, qué bendición que el Señor en esta noche nos hable, porque si en esta noche nos demandara y no estamos preparados, pues yo creo que nos perderíamos. Y encierra muchas cosas esta palabra, porque en lo espiritual Dios nos ha dado mucho, pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Como nos decían el domingo, nos ha dado talentos, pero no queremos desarrollar esos talentos. No solo la música, no solamente el predicar, no evangelizar, sino tener amor a nuestro prójimo, sentir que estamos realmente tratando de buscar a Dios para ser usados por el Señor. Yo haría este comentario. Amén. Amén, hermana, gracias. Si alguien más tiene algún comentario, bueno, pues puede hacerlo, si no, pues el hermano Julio toma el lugar. Sí, yo encontré 3 conceptos a los que no le hallé respuesta. La primera, en otra traducción, es estar listos con la ropa puesta.
Sabemos qué es la lámpara y qué es el aceite, pero aquí está esta pequeña parte que se adiciona, ¿no? Estar con la ropa puesta. En este caso, ¿cuál sería el simbolismo? Digo, se queda como pregunta. Sé que en algún momento determinado el Señor lo va a revelar, nos va a dar revelación, pero esa me causó duda. Hasta ahorita no había escuchado este concepto. El segundo es, ¿por qué nada es casualidad? Y en el caso de esta parábola, ¿por qué nuestro Señor Jesús habla de un señor que regresa de una fiesta de bodas? Eh, Digo, es un concepto que también me deja duda. Puede ser que esté simplemente como un ejemplo, aunque no lo creo. Sé que todo lo que él dijo lo dijo con un sentido, pero esta es otra de las preguntas que me quedó. ¿Por qué precisamente? O sea, ¿por qué no de compras? ¿Por qué no fue con un amigo? ¿Se fue de viaje y después regresó? Como en algunas otras parábolas lo ha dicho. La tercera pregunta este, es cuando en el versículo 46 dice que al siervo insensato o al siervo infiel, en el 46, vendrá cuando menos lo espere y a una hora que no sabe y lo castigará duramente y además lo echará con los incrédulos. He leído a quién se le denomina perros, quiénes son los perros. En este caso hay incrédulos, a los que no obedecen, y hay otro sinónimo que también se le pone aquí, pero me causó también ese ruido. ¿Por qué le llama incrédulos? Es como esas preguntas para reflexionar y poco a poco estudiar. Ese es uno. Eh, y, bueno, en el 40 hace alusión a él mismo, ¿no? También ustedes deben estar preparados porque hay una versión que dice yo, el Hijo del Hombre, casi la mayoría dice nada más el Hijo del Hombre, vendrá cuando ustedes menos lo esperen. Entonces, asumo que de la Trinidad, el Padre permanece en su trono y que realmente el Hijo pues, es al que esperamos, ¿no? Es al que se le ha dado toda potestad y es el que regirá en compañía de sus santos. Simplemente lo noté, lo quise expresar porque es el Hijo, ¿no? Es, es esa parte de Dios que es la que regresa nuevamente con nosotros. Y ya, básicamente era todo. Muy bien. Bueno, a ver, ahorita todos digamos, pero de tu primer punto, hermano, ¿qué significa tener la ropa puesta? Igual como decíamos en aquellos tiempos, pues era lo que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Ceñirse los lomos porque la vestimenta era diferente. Pero para mí queda muy claro que es con la ropa puesta y ajustada. Por ejemplo, aquí, si cuando fueron los temblores, pues había mucha gente que se dormía con la ropa puesta, ¿no? O cuando, porque no saben si va a temblar o no. Cuando está inminente un huracán o así, pues hay veces que ni pijama se ponen, se duermen con la ropa puesta. Los militares, por ejemplo, tú lo debes de saber, pues si están en el campo no se ponen su pijama para dormir, o sea, así como van, así se quedan. No sé si pasen días así, no sé si se bañen los pobres, no sé. Pero pues ellos están listos porque pues están en la guerra. Entonces, para mí esa expresión pues significa eso, ¿no? O sea, no puedes descansar. Tienes que estar como para la guerra, para la batalla ahorita. Yo esa así lo veo. Y luego lo de por qué regresa a una fiesta de las bodas, pues sí, no sé si también es porque pues eran sus costumbres, que no las conocemos al 100, ¿no? Incluso no sé si los judíos actuales conozcan completamente las costumbres que tenían hace tantísimos años, ¿no? Porque bueno, sí, yo sé que ellos han pasado sus costumbres y tienen registros y todo de generación en generación, pero pues, quién sabe si a ciencia cierta
conozcan por qué regresaba de las bodas. Quizá porque de las bodas regresaban de madrugada. Tal vez por eso lo refirió, ¿no? Porque nos menciona la primera y la segunda vigilia. Entonces quizá llegaban de madrugada los señores, o sea, a esa hora acababan, quizá. O tal vez todos iban a descansar y él prefería ir regresar a su casa, no sé, o sea, como que puede haber muchas razones, ¿no? Lo de los infieles, bueno, pues es que ahí yo creo que sí ya entramos en esa polémica de que si la salvación se pierde, no se pierde, pero yo creo que así como de perderse de que hay y ya no la encontré, no. Pero de que podemos salir reprobados, puede ser que sí. O no sé si sencillamente el Señor tenga un castigo especial, digamos, para los que le conocíamos y no fuimos buenos mayordomos. Pero aquí dice que si nos pone con los infieles, pues yo creo que a los infieles no les ve muy bien. Pues bueno. Y bueno, finalmente el Hijo del Hombre, ahorita yo estaba buscando en la concordancia porque me parece que es en Daniel donde se menciona por primera vez la del Hijo del Hombre. Ah, sí, Daniel 7:13. Daniel ve una visión. Y en el verso 13, 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, este es en las profecías donde se menciona hijo de hombre. Y no sé si es la única, porque ahorita me parece también Ezequiel, pero bueno, tendría que leerlas, pero yo como que tenía en la mente esta de Daniel. Y Jesús pues siempre se refería a él como el hijo del hombre, ¿no? Imagino que ligado con las profecías. Pero bueno, es lo que yo puedo decir, no sé los demás qué opinan. Le paso el micrófono al hermano Julio. Amén, hermanos. Ropas, digo, voy a ir viendo, eran tres o cuatro. La primera es ropas. Pues bueno, ahí vámonos a Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Fíjense, habla de lo mismo. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. No habla más que la cobertura que Dios tiene. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Los cubrió inmediatamente por su pecado. Entonces aquí lo que nos habla es la ropa, es la cobertura de él. ¿Por qué, como aquí lo vimos, por qué deben de tener su ropa? ¿Por qué preparado? Pues una analogía muy similar a lo que la hermana dijo, ¿no? Cuando ¿cuántos en un temblor salieron desnudos, ¿no? Y que en ese momento pues nadie se fijó si iba desnudo, descalzo, ¿no? Pero hablándolo espiritualmente, pues precisamente aquí nos dice que aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, guarda sus ropas, y habla de la ropa de qué estamos vestidos, por ahí también alguna vez hemos platicado de qué estamos vestidos. Hay otro también ahí, Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Uno puede lavar sus ropas, hermanos, y no ponérsela, ¿no? Hablando espiritualmente, ¿quién lava su ropa y no se la pone? Entonces aquí la Biblia nos dice, lavaste tu ropa, recuerda que venimos con muchos dicen que con el pecado original, pero bueno, finalmente déjese del pecado original. ¿Cuántas veces pecamos? ¿Cuántas veces pecamos en el día? Y la pregunta es, ¿diario lavamos nuestra ropa? ¿Diario nos estamos poniendo? Porque aquí dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Habla de la ropa, habla de los vestidos blancos. Entonces, otro más, ya nada más para acabar el tema de las ropas. Aquí vemos un patrón, ¿no? Y alrededor, Apocalipsis 4:4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro,
en sus cabezas. Entonces es un patrón que aquí, al menos yo así viendo el tema de la ropa, y déjame decirlo, hermano, si usted busca concordancia de ropa o ropas, le van a salir cerca de 80 versículos, al menos de unas ciertas traducciones, que hablan de las ropas. Yo le puse Apocalipsis. ¿Por qué? Porque viene acorde a la segunda palabra que decía el hermano Jorge. Por qué de las bodas? ¿No? Entonces, si se dan cuenta y nos vamos a Mateo 24, los últimos dos o tres versículos de Lucas, que ahorita lo leímos, que fue el siervo infiel, los últimos tres versículos hablan muy similar en Mateo 24, del 46 al 51. Hay dos versículos, que es el 50 y el 51, que no lo trae Lucas, pero ahí empieza en el 45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Regresamos a Lucas y ahí nos dice en el 42, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Si se da cuenta, 45 y 46 y 47 habla muy similar. Se lo voy a leer. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuyo su Señor venga, el cual su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que menos esperes, y a la hora que no sabes. Es lo mismo que nos dice en el 43, 44, 45. Pero el contexto del Mateo 24 es la venida del Señor Jesucristo. Yo lo relaciono a lo que tú mencionabas, hermano, de por qué dice de unas bodas, ¿no? Y recordemos también algo, aquí muchos interpretan la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre. Es un contexto diferente a el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, y aquí la venida del Hijo del Hombre, si vemos, ahí habla precisamente esta parte de la escritura, muchos la relacionan a que le está hablando directamente al pueblo judío, no a la iglesia, no a la iglesia. Entonces, viene el Señor Jesucristo, en teoría va a venir con todos los santos, pero ya los santos, ¿qué pasó? En teoría los santos dice la Biblia que ya estaban en las bodas del Cordero, yo así lo relaciono. Aquí habla el pueblo judío, la venida del Hijo del Hombre, porque si se dan cuenta, dice que aprender de la higuera cuando sus ramas está tierna. Entonces, todo Mateo 24 y arriba lo dice, más como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre. Recuerde que también ahí habla de Apocalipsis. Recuerde que también ahí habla ay, se me fue el nombre de este, de Job, que también habla, pero bueno, está más relacionado, a menos mi interpretación, está más relacionado a que vienen de unas bodas, porque la iglesia fue arrebatada. Y ese era el segundo. ¿Cuál era el tercero? Ya no me acuerdo. Del Hijo del Hombre, creo que no, era el tercero. No, pues infieles, que lo arrojará con los infieles. Ah, Incrédulos o infieles, ajá. incrédulos, infieles. Como yo lo relaciono a otros versículos, hermanos, es precisamente uno, azotaba, golpeaba este mayordomo, siervo, a sus criados. Entonces ahí uno puede caer en la mentira de que no va a llegar pronto, lo que ya dijeron, pero también lo relaciono, hermanos, en el sentido de que el día y la hora nadie lo sabemos. Ese es uno. Y nos puede hallar a nosotros infieles, infieles en el sentido de que no estamos haciendo lo que se nos encomendó. Puede ser el servicio, puede ser predicar, puede ser
Tan sencillo como lo vimos el pasado domingo y las pasadas semanas, en nuestro comportamiento. ¿Qué tanta inteligencia espiritual tenemos para comportarnos adecuadamente, ¿no? Yo así lo interpreto. ¿En qué momento? Porque aún, y ahí viene el tema de, ya me acordé cuál era la cita que les quería decir, ahí viene el tema de em, aún los escogidos serán engañados, los contará por infieles, nada más hagamos la remembranza del día domingo. Ahí, pues bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entonces recordemos que seremos engañados, bueno, dice la palabra que aún los escogidos serán engañados cuando esto se presente. ¿A quién será? Puede ser a la iglesia, hay interpretaciones pre y post tribulacionista, puede ser al pueblo de Israel también, porque ahora vámonos al tema de si vemos que la venida del Hijo del Hombre tiene que pasar grandes cosas en Apocalipsis, y nada más vamos a ver el tema de los sellados, de los 144,000, eso es exclusivo para los judíos, no es para la iglesia, hermanos, porque ahí, ¿quién dice que nosotros somos, este, tenemos el linaje de alguna de las tribus? Puede ser que sí, no lo sé, hermanos, pero yo más bien me quiero, quiero tener la fe de que nosotros somos ese injerto silvestre que habla las cartas paulinas. Entonces, ahí, por eso le reitero, y después de los 44 es cuando viene todo, viene la ira del Señor. ¿Y de dónde viene la ira del Señor? Pues viene después de que ya alguien gozó de las bodas del Cordero. Recuerden, no es secuencial la Biblia y mucho menos Apocalipsis, pero bueno, al menos eso es. Y el Hijo del Hombre creo que es el último, pues bueno, también, como dijo la hermana, finalmente ahí habla del Hijo del Hombre, pues también hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero bueno, si alguien más quiere participar, adelante. O también, hermanos, si dices, no, pero me quedaron más dudas que respuestas, adelante, también es válido. Y como dices, no es ahorita para convencer a nadie y mucho menos, sino hay que seguir leyendo y escudriñando, porque pues algo a través del tiempo se, podemos estar leyendo y ahí es cuando Dios nos dice lo que quise decir o donde te tienes que referenciar es a este lado, ¿no? Sí, no queda claro del todo, pero algo importante es que en este ejercicio hay información que se acumula. Digamos, en este juego tipo Lego en el que vamos acomodando piezas, hay datos que son importantes porque van abriendo un poquito más la puerta, ¿no? Remueven el velo. Entonces, sí queda la duda. Creo yo que este, el tiempo, la comunión con el Señor, básicamente la oración. He visto mucho que en los ayunos, cuando se lee la palabra, de repente hay palabra que se revela de una manera increíble. Muchas cosas de las que he entendido mejor la palabra han sido en el proceso de ayuno. Entonces, ahí es donde yo digo, sí, esto va junto con pegado porque el ayuno ayuda mucho. Pero bien, bien, todo bien. Amén. ¿Alguien más, Amén, hermanos? Adelante. amén. Pues yo creo que es muy importante que dice la palabra que el oír viene la fe. Y yo, desde que conocí al Señor, pues se me ha dado que el que sin escudriñar la palabra, cuando predicaban los siervos del Señor, pues yo lo creía. Yo veía que decía la hermana Paulita el texto, la predicación, el hermano Jorgito, o el hermano que Dios le permitía compartir la palabra, yo lo creía y pues yo lo hacía mío. Entonces, como en este caso, yo creo que es por fe, es por fe. Tú tienes que creer por fe lo que dice la palabra.
Y si la palabra dice en esta noche que tenemos que estar preparados, pues por fe yo tengo que tomarlo, que me tengo que preparar en el Señor y por medio de su palabra, porque igualmente ahorita tú hablabas, hermano, de las vestiduras, pero pues ¿cuál es nuestra armazón? ¿Y cuál es nuestra vestidura? Pues yo creo que si nos vamos espiritualmente nosotros mismos a analizar, a cuestionarnos, pues es la palabra del Señor. Y si nosotros llevamos siempre nuestra espada dentro de nuestro corazón, nadie nos va a engañar. Y aparte, tenemos esa disposición y el Señor ministra nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra mente cuando la gente nos pregunta. Entonces ahí es donde tenemos que, como dice la palabra, ejecutar nuestra fe y creerle al Señor y creer lo que está diciendo. Te digo, yo desde que conocí al Señor, siempre creí y sigo creyendo. Yo ahorita da la predicación, Adi, Jorge, Julio, no son ellos, es el Señor, el que me está hablando, el que me está diciendo, y por fe yo debo de creer. Y si no tengo esa fe, pues voy a tener muchas dudas. Pero creo yo en lo personal, yo creo que es por fe. Y por fe creo que sí, el Señor en esta noche nos habló y para mí no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Simplemente me tengo que preparar para que el Señor no me agarre desprevenida, porque si en el momento no estoy compartiendo, no estoy trabajando en el Señor en el área que Él me lo permite, levantando un papel, no sé, empezar, como nos decía la hermana Pau, para tener un servicio hay que empezar desde abajo. Y nos platicaba ella, empezó ella desde lavar los sanitarios, siendo una persona que estaba económicamente muy bien, ella tener que empezar desde ahí. Entonces yo creo que el Señor en esta noche nos habla y vuelvo a decir, hermano, es por fe. Y yo creo lo que la palabra dice y por fe tengo que prepararme, porque no sea que el Señor venga en esta noche y me diga, Mari, como cuando le preguntó Tomás, ¿no? Verdaderamente que si era el Cristo. Incrédulo, le dijo, mete tu mano en mi costado. Todavía el Señor le dio la oportunidad para creer. Y yo me gozo, hermano, me gozo, porque si no tenemos fe, hay que pedírsela al Señor. Y si tenemos, que el Señor nos la aumente para creer que lo que nos es dado es por lo alto del Señor, el Todopoderoso que vive y reina, y que en esta noche está con nosotros, compartiéndonos su palabra. Amén. Gracias, hermanos. Pues bueno, a seguir escudriñando la palabra, a seguir teniendo comunión con nuestro Señor Jesucristo y pues recuerde que mucha de la misma revelación está dentro de la misma palabra. Ahí lo dice, regresando nomás al texto base, Lucas 12:40 dice, vosotros pues también estad preparados porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre viene. Y en el 43, allá estoy abarcando los dos párrafos que se leyeron, del siervo vigilante y el siervo infiel. Pues ahí nos dicen el 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga. Entonces habla de la venida, ambas habla de la venida. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que estar vestidos, preparados para su venida? Ahí también viene el tema de las vírgenes, ¿no? De las que fueron insensatas y las que no, y algunas estaban cabeceando y durmiendo. Pero bueno, en fin, ahí está la palabra y no queda más que por fe recibirla y finalmente cómo nos vamos a vestir. Los sacerdotes, usted sabe, y ya vimos esa parte, los sacerdotes cómo se vestían, qué tanta indumentaria debían llevar y era algo perfecto en el sentido de que les dijo Dios cómo tenían que ir capa por capa, ¿no? Y hoy Dios nos dice qué tenemos que hacer principalmente, ¿no? Entonces, pero pues bueno, a seguir escudriñando y que el Señor Jesucristo nos revele y nos quite
esa tela de los ojos para ver y la cerilla que no es espiritual para oírlo. Amén. Pues bueno, dejamos el lugar a la hermana. O sea, yo, bueno, para orar al final. Gracias, Señor Jesús, te damos porque tú eres bueno, porque tú nos has permitido tener esta clase. Te pedimos que tú nos despidas en paz. Y gracias te damos porque tú siempre nos enseñas cosas nuevas, Señor. Nos recuerdas que tenemos que estar preparados. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. También, hermanos, que Dios les bendiga, que pasen buena noche y nos escuchamos primeramente Dios el próximo domingo. Bendiciones y saludos a su familia. Que Dios les bendiga.